Canal 13, en un apoyo al Ministerio de Educación por la emergencia del COVID-19, presenta Aprendo en Casa. A continuación, comunicación y lenguaje primero básico. Bienvenida a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Pablo Salvatierra y en esta oportunidad desarrollaré el tema uso de la X del área de comunicación y lenguaje de primero básico. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la habilidad lingüística y antes de empezar, te recuerdo que laves constantemente tus manos con agua y jabón o las desinfectes con gel antibacterial. Y en esta ocasión nos acompaña Lourdes en la interpretación de la lengua de señas. A lo largo de las sesiones anteriores hemos visto algunas reglas de ortografía y de gramática para evitar así errores al momento que nosotros redactamos. ¿Te recuerdas que vimos el uso de S, C y Z, que muchas veces debido a su sonido podemos confundir al momento de escribir? Vimos las reglas o normas que generalmente se aplican para escoger una de estas letras. También vimos el uso de dígrafos, es decir, che, doble R, la ey, y cómo se utilizan también al momento de la escritura, porque genera confusión. Y nos faltaba entonces también una letra que muchas veces se puede confundir con el sonido de la C, que es la X. Pero vamos a comenzar entonces viendo acá algunas palabras. Tenemos acá misco, mixto, exhibir, exaltar, explicación, auxilio, elixir, extensión, taxi, oxígeno y México. Si te das cuenta, cuando pronunciamos puede que el sonido salga de esta forma, como juntando la C con la S, que fonéticamente entonces sería como el sonido de la K con la S. Exaltar, explicación. Y todas estas palabras que tienen en común, pues el uso de X. Muchas veces vas a ver también, por ejemplo, en México, que utilizan la J, ya que se parece en cierta manera el sonido en esta palabra al de la J, México. No decimos México. Sin embargo, la escritura correcta es con X, pero se pronuncia México. Entonces todas estas palabras tienen en común la letra X, pero ¿en dónde encuentras tú por ejemplo, en tres palabras comparten una forma específica en donde va colocada la X? ¿En cuál de estas palabras encuentras tú que comparten la misma sílaba y que llevan la X? Por ejemplo, tenemos acá exhibir, exaltar y extensión. Si te das cuenta, estas palabras inician con una vocal y luego sigue la X, X. También tenemos acá auxilio, elixir, México y oxígeno. Estas llevan la X en medio de las palabras. Y por último también podemos ver en taxi y de la misma forma en México, que también se puede combinar con la I. Entonces tenemos algún tipo de combinación. X también puede ser xi, pero vamos a ver si se pueden combinar con las demás vocales. Entonces vamos a comenzar a ver la regla o las normas que se aplican al uso de X. Como establecimos en la primera, vamos a encontrar X en el prefijo X. Pero, ¿qué significa este prefijo? ¿Te recuerdas que en morfología nosotros podemos construir palabras
por medio de utilizar prefijos, interfijos o sufijos. ¿Y cuáles son estos? Los prefijos son aquellos que la sílaba se coloca antes de la palabra raíz o de la raíz de la palabra, que se llama lexema. Por ejemplo, vamos a hablar de bicéfalo. Acá tenemos el prefijo bi, que significa dos, y céfalo, que significa cabeza. Por lo que al juntar este prefijo con la raíz, que es la palabra, obtenemos un nuevo significado que es dos cabezas. Así, este ex es un prefijo que nos va a dar un significado nuevo a la palabra. Y vamos a ver qué tipo de significados nos puede dar. Primero tenemos ex, que significa fuera o más allá. Por ejemplo, tenemos acá la palabra extraer. Pensemos en su significado. Ex, estamos hablando que significa afuera. Y traer, ya sabemos que es un verbo en infinitivo. Entonces, extraer, literalmente podríamos decir traer afuera, es decir, sacar. Entonces, el significado de extraer es sacar. O puede ir también con el significado extensión, es decir, ir más allá. Una extensión es algo que sale de los límites, porque el prefijo ex nos dice más allá. Entonces, extensión es más allá de un límite. Entonces te das cuenta cómo el prefijo le brinda un nuevo significado a la palabra. Entonces este es uno de los usos que hacemos del prefijo ex. Puede significar más allá o fuera de. Luego tenemos el segundo, que es una negación o privación. Por ejemplo, acá tenemos la palabra ex, heredar. Acá se está refiriendo a la negación o privación de algo. Entonces lo dividimos. Ex, el prefijo, y heredar, el verbo en infinitivo. Sabemos que una herencia es cuando bienes u objetos le quedan a alguien porque otra persona se las dio. Entonces, si hablamos de exheredar, quiere decir que se le quitan esos bienes u objetos a esa persona. En ese sentido es una negación o se le está privando de esa herencia. Entonces esto significa privar de la herencia. Ahora el tercer uso de ex es cuando se está o se encarece o no se posee algo, por lo que es necesario, en este caso, exclamar. Clamar de por sí ya es un verbo infinitivo que nos da o nos transmite la idea que se está pidiendo algo. Pero cuando nosotros exclamamos es porque estamos careciendo de la atención. Entonces necesitamos exclamar. Y exclamar entonces ya nos lleva a, en cierta forma, a alzar la voz o a atraer la atención, porque se está careciendo de esa atención. Entonces acá nos da la idea que carece de atención y por eso es necesario exclamar. También podemos, en este significado, el verbo exigir. También nos da la idea que se carece de algo, por lo que es necesario exigir o demandar. Entonces acá ya tenemos
tres usos del prefijo ex: fuera o más allá, negar algo o que se carece de algo. Pero también podemos utilizarlo para señalar que algo dejó de ser. ¿Cómo lo podríamos hacer? Podemos hablar de un expresidente. En algún momento obtuvo el cargo de la presidencia, pero cuando deja de ostentar ese cargo ya se vuelve en un expresidente. De la misma forma puede ser un exdiputado. ¿Qué otro cargo se te ocurre a ti que puede ser ex? Es decir, que dejó de ser. Alguien que tal vez creía en alguna religión, excreyente, ya no cree. Entonces, si te das cuenta, este prefijo ex le da varios significados a la palabra dependiendo del contexto en que lo estemos utilizando. Y por último, también podemos utilizar este prefijo ex antes de estas otras sílabas: pla, pli, plo, pre, pri y pro. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, antes de pli, explicación. Antes de plo, explosión. Antes de pri, exprimir. Entonces acá tenemos que siempre que encontremos estas sílabas podemos añadirle el prefijo ex. Debe ir ex. Y este prefijo se escribe con X. Ese es el prefijo que más usos tiene con la X, pero también hay otra clase de prefijos. Tenemos dos: extra, que al igual que ex también significa fuera de, únicamente que este lo vamos a utilizar también cuando nos referimos a un lugar determinado. Por ejemplo, extraterritorial, que se refiere a un territorio. Entonces, si le añadimos el prefijo extra, quiere decir que está afuera de ese territorio. O podemos hablar de un extraterrestre, es decir, que es alguien que vive afuera de la Tierra. O de algo extraoficial, que no viene de los medios oficiales, sino que está afuera de ese medio oficial. Entonces acá nos da otro significado a la palabra al momento de añadirlo. Y por último tenemos hexa, que significa 6. Podemos hablar de un hexágono, que tú ya los conocerás por las clases de matemática, o de un hexámetro. Siempre nos va a añadir el significado de 6. O acá un hexasílabo, que tiene 6 sílabas. Entonces te das cuenta que como a partir también de utilizar prefijos, nosotros podemos crear nuevas palabras e incluso jugar con esas palabras aunque no existan, pero cuando nosotros le añadimos este prefijo podemos tener nuevos significados. Por ejemplo, si tenemos ex, que significa fuera, más allá o que dejó de ser, si tú se lo añadieras a feliz y nosotros decimos ex feliz, ¿crees tú que sería lo mismo que decir triste? ¿O estarías inventando una nueva palabra? Entonces piensa en los significados que te puede brindar este prefijo si se los vas añadiendo a otras palabras. Ahora también hay algunas palabras que se escriben con X que no necesariamente poseen una regla fija, como en este caso de los prefijos que vimos. Y tenemos varios grupos. Por ejemplo, el primer grupo que tenemos es el de ex. ¿Qué palabras se te vienen a la mente? Tenemos acá exceso.
Podemos decir también excelente. Excesivo. Excelencia. Entonces, cuando veamos este grupo, llevará tanto X como C. X, X, X. Y estas palabras sí las tienes que investigar tú. ¿Qué palabras poseen este grupo? Porque no tienen una regla fija. También si vemos palabras con una X intermedia. Por ejemplo, en esta palabra que tenemos acá, nexo, la X la encontramos a la mitad de la palabra. De la misma forma, auxilio y taxi. Estas poseen la X a la mitad de la palabra. Entonces también hay palabras que ya llevan fija la X según la norma de escritura. Y por último encontraremos palabras que llevan X al final. Por ejemplo, tórax o un nombre propio, Félix. Entonces acá tenemos la X al final. Tenemos entonces el grupo EXC, palabras con X en medio y palabras con X al final. Y estas palabras, como te indiqué, no tienen una norma fija, sino es que tú tienes que investigar qué palabras llevan X. Y también solemos cometer incorrecciones al momento de escribir por el sonido que te indicaba que comparten S, C, doble C o X. Entonces vamos a ver acá. Vamos a trabajar estas palabras en este momento y vamos a decidir si la terminación es ción con S, ción con C, ción con doble C o ción con X. Tenemos la primera palabra, INCI. ¿Qué crees tú? ¿Es con S, con C, doble C o X? Incisión es una abertura. ¿Cuál crees tú que lleva? ¿S, C, doble C o X? Recuerda también tener un diccionario a la mano para buscar los términos y que puedas ir también viendo las normas de escritura y de ortografía. En este caso, el final es con S, incisión. Ahora, veamos, ampliación. ¿Crees tú es con C, S, doble C o X? Recuerda que una de las normas para saber utilizar S o C es que en la mayoría de casos, si la palabra se deriva de un verbo en infinitivo, por ejemplo en ampliar, muchas veces esa palabra que se deriva de ese verbo tendrá que escribirse con C, por lo que lo correcto es ampliación con C. Ahora veamos, redacción. ¿Crees tú que va con doble C o con S o con X? Escucha que el sonido se parece. Redacción. Muy bien, acá tenemos otra regla que te recordarás del uso de S, C y Z. Si la palabra se deriva de un verbo cuyo final contiene el grupo CT, este cambiará por doble C. Entonces, lo correcto es redacción con doble C. Entonces ya tenemos incisión, ampliación, redacción.
Tenemos también acá entonces ahora reflexión. ¿Crees tú que es con doble C o con X? En este caso, lo correcto es con X. Reflexión, es decir, pensar detenidamente, reflexionar. Y por último tenemos repetición. ¿Crees tú que es con C o con S? Recuerda que algunos verbos en infinitivo, al momento que se convierten o derivan en otras palabras, deben llevar C. Por lo que repetición, su terminación es con C. Entonces ahora te toca a ti estas otras 4 palabras: acción, admisión, anexión, corrección y comprensión. Determinar con cuál de estas 4 terminaciones o cuál de estas 4 terminaciones es la correcta. Y por último tenemos términos homófonos, que son aquellos que pueden sonar de la misma forma, pero se escriben de forma diferente. Entonces te queda a ti también que busques estas palabras en el diccionario y que determines su significado, ya que tienen significado diferente. Por ejemplo, cesta y sexta puede que se escuchen igual, pero se escriben diferente y tienen diferente significado. Lo mismo contexto con contexto, espiar con expiar y estirpe con extirpe. Entonces te quedan estas palabras, determinar las terminaciones y buscar el significado y cuál es la diferencia de estas palabras homófonas. Ten presente de guardar tus trabajos y ejercicios en tu portafolio Aprendo en Casa. ¿Qué aprendiste hoy? El uso de la X en prefijos, en algunas palabras, así como diferenciar entre los homófonos. Comparte con lo que aprendiste con un adulto o con alguien más y recuerda lavar constantemente tus manos. Gracias por tu atención.